Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Rompiéndola con Carlos, deshazte de tu desmadre. Muy bien, pues ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien, que estén iniciando un segundo trimestre del año, mes de abril 2024, de manera excelente. Y bueno, pues el día de hoy quiero platicar sobre un tema que desafortunadamente lleva viviendo muchos años, llevamos viviendo con él muchos años, eh, y desafortunadamente creo que se ha incrementado en los últimos 5 años. Déjenme ponerle esto, 5 años, que no ha cesado y que pareciera que lejos de disminuir o lejos de controlarse, va en aumento o incluso incrementando la intensidad del mismo. Y que lo he comentado, me lo han preguntado, cómo poder trabajar alrededor de esto con algunas personas, en algunos grupos, que es el tema del bullying. Bullying enfocado a la parte escolar, sobre todo en el tema de las escuelas, en diferentes edades, ¿no? Desde los más chiquitos, preescolar, primarias, secundarias, prepas y, pues, claro, universidades, ¿no? Tal vez en las universidades bueno, son diferentes etapas. Al final el concepto, digamos, es el mismo, el concepto no cambia y creo que las etapas, ¿no? Dependiendo del tipo, las edades y todo eso es que puede cambiar las características o lo que hay alrededor. También, pues en algunas pláticas que hemos dado en estos programas que tienen algunas escuelas, que es Escuela para Padres, también hemos hablado de esta situación y creo que es importante poder diferenciarlo. Y bueno, pues vamos a empezar, pues, ¿qué es el bullying? ¿No? O sea, porque al final del día creo que también existe cierta confusión dentro de lo que es el bullying. Y bueno, el bullying entra dentro de un acoso escolar. O sea, el acoso escolar, digamos, es el concepto grande, el concepto general, y dentro del acoso escolar está el bullying. Entonces es importante detallar y sobre todo desde un punto de vista sumamente educativo, déjenme decirlo así, pues, educativo. Existe el acoso escolar y dentro de este pues está el famoso bullying. ¿Cuáles son, digamos, las principales diferencias? Bueno, pues el bullying como tal eh, tiene que ser algo repetitivo, o sea, tiene que ser algo repetitivo, tiene que estar sumamente enfocado tiene una intención de lastimar, o sea, tiene una intención de lastimar, tiene una intención de agredir, tiene una intención de hacer algo malo con la gente, a los niños, en fin. Y las principales diferencias entre el acoso escolar y el bullying, bueno, el acoso escolar es más general y sobre todo se refiere a cualquier comportamiento pues agresivo, ¿no? O que sea intimidatorio y que se produce en la escuela, ¿no? Específicamente, o en el entorno escolar, el cual puede incluir pues una amplia gama de comportamientos como el bullying, pero también la parte de las peleas, el vandalismo, o incluso pues ya violencia física, ¿no? Entonces algunos de repente dicen, oye, pero pues el bullying también es violencia física. Sí, digamos sí, solamente que el bullying, ¿no? Digamos, lo sacamos un poquito dentro de, insisto, el acoso escolar que va más allá de, ¿no? O sea, el acoso escolar es un tema mucho más amplio y yo diría que tal vez hoy tenemos malinterpretado ese tema. Creo que hoy existe acoso escolar, o sea, hay un acoso escolar que es amplio y dentro de este, pues insisto, hay pasos que uno de ellos es el bullying, ¿no? Lo que acabo de mencionar. Si hablamos específicamente del bullying escolar, pues es un acoso escolar específico que se caracteriza principalmente por ser, insisto, repetitivo, ¿no? Y es buscar un desequilibrio en la otra persona entre, bueno, obviamente, pues existe el que acosa, ¿no? El buleador y la víctima, y que dentro de este bullying pues existen insultos, burlas, llega a haber amenazas, sí llega a haber un tema de agresión física, entonces ahí más que bullying pues ya más bien estamos hablando de violencia física, ¿no? De golpes y todo esto, entonces ya pasaría a otro concepto, y que al final del día pues también genera pues cierta exclusión social, ¿no?
genera chismes, genera rumores, genera aislamiento, o ahora está también de moda, pues el famoso cyberbullying, ¿no? Porque ya también dependiendo de las etapas, creo que tal vez, ¿qué será? ¿Qué les agrada? De secundaria, ¿no? Tal vez es donde empieza, prepa y universidad, pues ya todo lo que hay en las redes sociales, pues ya hay un cyberbullying impresionante, ¿no? Y pues, ¿cuál es el objetivo del bullying? Pues simplemente es causar un daño emocional, ¿no? Un daño emocional principalmente a la víctima. En algunos casos llega a ser un tema físico, solo que, insisto, el bullying creo que llega hasta eso, ¿no? O sea, la parte del bullying, conceptualmente hablando, llega a un tema emocional, o sea, hacer un daño emocional. Ya cuando pasa un tema físico, pues ya es una agresión física y ya el acoso laboral se debería de trasladar, acoso escolar, perdón, acoso escolar se debería de trasladar ya más bien a un tema de violencia física, ya queda fuera del bullying, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, el bullying es un acoso escolar. No todo el acoso escolar es bullying, insisto. El bullying es un tipo solamente de acoso escolar que es grave y específico. Y cuando digo grave y específico es por esto que va, ¿no?, a un tema emocional y afecta la emocionalidad de la víctima, y de ahí pues vienen graves consecuencias, ¿no? Ya que pues el bullying lo que está buscando es generar un desequilibrio en la víctima, y bueno, pues que se repitan este tipo de acciones, y sobre todo que es en un periodo, digamos, constante y de largo tiempo, ¿no? Entonces, es importante tener esas diferencias como tal, pues obviamente no es sencillo manejar, y sobre todo cuando tú eres padre, madre de familia, donde conoces o sabes que tu hijo es bulleado, o sea, que es bulleado, y no sabes qué hacer, ¿no? Porque al final del día puedes tener diferentes reacciones o repercusiones con tu hijo cuando te enteras, ¿no? Porque también hay otros casos donde desafortunadamente tú, como padre o madre, no sabes o no te enteras, y no estoy diciendo con esto que seas culpable, ¿no? Simplemente no te enteras, ¿no? Entonces, puntos importantes, digo, dejando claro el concepto de acoso escolar y bullying. eh, ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo? Déjenme hablar de factores o recomendaciones para la parte, los padres, madres que tienen a la víctima, ¿no? Número uno, pues lo he dicho en otros foros, la presencia. La presencia de padre, la presencia de madre con tus hijos es bien importante. La comunicación asertiva, también lo he comentado en otros foros y en otros videos, tienes que mantener una comunicación bidireccional. Debes de tener esa confianza bidireccional también, pues es decir, que tú das esa confianza y que también tú generas esa confianza hacia tus hijas, tus hijos, para que todo esto funcione, y entonces pueda llegar a decirte, oye, papá, mamá, pues me están molestando, me están haciendo esto, el otro. De repente no hacemos mucho caso a eso, o como también de repente dramatizamos de más y extrapolamos, ¿no? Y de repente resulta que el que creemos como padres y madres que nuestro hijo o hija es la víctima, y pues resulta que no, ¿verdad? Resulta que es al revés, es el buleador, simplemente el hijo o la hija inteligentemente pues está manejando las cosas al revés, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un hijo buleado, hija, hijo buleado, pues estar cercano, tener presencia, comunicación, generar confianza y hacer algo, ¿no? Ahora, hacer algo, ojo, no me refiero a que vayas a la escuela y busques al niño o niña, los papás y los madres y lleves la pistola y no. Cuando digo hacer algo, pues número uno y lo más importante es trabajar con tu hija y con tu hijo, trabajar en su emocionalidad, conocer qué está pasando, conocer un poco de cuáles son esos factores que está bulleando, y empezar a trabajar con tu hija, con tu hijo, ¿para qué? Pues para hacerlo fuerte emocional, para poder responder, para poder defenderse, para poder generar en él una seguridad ante el buleo. Eso es importante. Si no sabes cómo, acércate a nosotros, yo te ayudo para empoderar a tu hija, hijo, y que puedan tener las herramientas y los recursos suficientes para poder enfrentar a este tipo de bullying. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Segundo, o asistir a la escuela, levantar la mano y dejar, digamos, evidencias de estas situaciones, ¿no? Eh, También, abro paréntesis, desafortunadamente creo hoy en día
desafortunadamente, muy desafortunado, son muy pocas las escuelas las que verdaderamente tienen un plan de acción o un proceso de acción, pues para evitar estas cosas o bien para accionar cuando están sucediendo estas cosas, ¿no? Desafortunadamente, a la mayoría de las escuelas no les interesa. Los que les interesa es cobrar y pues, disque educar, ¿no? Y dar clases y generar educación en sus distintos niveles escolares, y son muy pocas las que verdaderamente atienden este tipo de casos y entonces accionan o reaccionan de una manera propositiva. Pero bueno, sería mi recomendación dos, asistir a la escuela y empezar a dejar evidencias o levantar las manos en forma y en tiempo. No dejes que esto pase a mayores, no dejes que esto pase a mayores como, pues voy a ir cuando ya sea la quinta vez. No, creo que lo puedes hacer desde la primera vez, ir a comentar y ir a preguntar. La tercera recomendación, que tal vez es un poco ortodoxa, déjame decirlo así, pues a lo mejor en una de esas conoces a los papás, ¿no? De la otra parte, de quien está buleando. Una de esas a lo mejor los conoces, no es que sean tus mejores amigos, ¿no? O sea, a lo mejor pues por ahí los viste en alguna junta, en alguna reunión. Pues tal vez podrías acercarte con ellos y comentar el caso de una manera cordial, de una manera respetuosa, sin esperar nada, sin esperar que te vayan a decir, ay, sí, discúlpame, etcétera, porque ese no es tu objetivo. Tu objetivo es que pues, dejen de bullear a tu hija, a tu hijo, no ese es tu objetivo. En esta tercera, última, a la que me refiero, por eso digo poco, tal vez poco ortodoxa, es que pues, sí, desafortunadamente no toda la gente está hoy abierta a la escucha o abierta al cambio y pudiera tener una repercusión o una consecuencia no grata, ¿no? Por ejemplo, que se pone muy agresiva y no es cierto, mi hijo no hace eso y a ti qué te pasa y ta, ta, ta. Por eso digo, la tercera es algo que podrías hacer, tendrías que evaluarlo y revisar, ¿no? Entonces, es algo que hay alrededor de esto. Ahora déjame hablar de, principalmente, darte las características o bien por qué los niños bulean principalmente, ¿no? ¿De dónde vienen? Hay diferentes factores, diferentes factores. Pudiera hablarte de factores individuales, por ejemplo, pues que el niño o la niña pues tienen baja autoestima, ¿no? Entonces tienen baja autoestima y al tener baja autoestima, pues esto lo buscan o quieren reflejarlo en otros, ¿no? En otros que a lo mejor ven como cierta debilidad y dicen, con él, y sobre él me voy. Entonces sacan, ¿no? Pues es como un espejo y sacan esa baja autoestima y buscan sentirse mejor haciendo sentir peor a los otros, ¿sí? O sea, vas a decir, bueno, ¿y por qué? Pues sí, entonces, como yo tengo baja autoestima, ¿qué me hace sentir bien? Pues entonces tratar de hacer menos a otros, que a lo mejor ese otro tiene una autoestima alta, entonces digo, caray, pues ¿por qué el otro tiene alta autoestima y yo no? Entonces voy y lo molesto, voy y lo jodo. Entonces sería un ejemplo de falta de empatía, y empatía es pues que tienen dificultades para comprender los sentimientos de los demás o las acciones de los demás. Y entonces es un niño poco, una niña o un niño poco empático, un joven, una joven poco empática. Y entonces, pues no se va a poner los zapatos del otro. Entonces, ¿qué es? No existen valores humanos, ¿no? No existe empatía, no existe un respeto por el prójimo, y entonces, pues viene este proceso de buleo, ¿no? Otra más pudiera ser que necesitan atención, pues quieren llamar la atención y pues desde su percepción, desde su punto de vista, pues la única manera de llamar la atención pues, es molestando a otros, ¿no? O sea, haciéndose, vean cómo estoy molestando a los demás, vean cómo estoy molestando. Tal vez desde casa no les ponen atención y entonces es un factor, ¿no? Entonces, hablando también de ejemplos o de factores familiares, sí, hay una correlación, desafortunadamente, que los que bulean desafortunadamente viven violencia en el hogar. Entonces, hay un proceso desafortunado de violencia en el hogar, ya sea con papá, mamá o en el entorno familiar donde vivan, y pues al existir violencia en casa, pues es casi una regla, una fórmula directa de que, pues como yo veo que acá son violentos y que el papá le pega a la mamá o la mamá le discute al papá o que los hijos, en este caso los buleadores, pues también reciben esta agresión física, verbal, etcétera, pues obviamente van y la trasladan, ¿no? O sea, la replican a otro lado también porque lo están viendo en casa, ¿no? Entonces lo están viendo, lo están viviendo en casa, pues entonces van y lo trasladan a otro lado. Este,
falta de presencia de los padres, ¿no? Que va relacionado con esta falta de atención. Entonces, falta de presencia de los padres. La verdad es que los padres están nulos en cuanto a la presencia. Y entonces, pues el niño o la niña, lo que quiere otra vez es llamar la atención, ¿no? O sea, tener presencia o hacerse. Desafortunadamente, pues están mal encaminados, claro está. Y entonces empiezan a generar este tipo de buleos, ¿no? Y bueno, pues otro que se me ocurre, pues son factores sociales, ¿no? La presión social o incluso pues hoy en día las redes, ¿no? Donde está de moda, desafortunadamente, pues está de moda que alguien, no sé, un ejemplo, va en el coche, ¿no? Que creo que es lo más común, va en el coche y se le mete a otro y entonces el otro se para, se acelera, se le cierra, se bajan los dos y los dos empiezan a pelear. Entonces, esto pues ya es muy común en redes o incluso ya deja las redes, pues ya sales a la calle y ves esto, ¿no? Ves esto en el transporte público, ves esto en cualquier lado. Y bueno, pues los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, pues es lo que ven. Entonces creen que es algo normal, ¿no? Entonces lo empezamos a adoptar y nos empezamos a acostumbrar a esto y lo empezamos a llevar a la escuela, ¿no? En este caso, en este tipo de acoso escolar. Entonces, pues, no quiero, con esto no quiero justificar que el niño o la niña, el joven o la joven buleadora esté bien, no, para nada, no está bien. Lo que sí quiero transmitirte es que, pues, de verdad son niños, niñas, jóvenes con muchas carencias, y no solo, cuando digo carencias, no solo, o incluso a veces ni siquiera es un tema económico, ¿eh? O sea, son carencias emocionales, carencias de inteligencia emocional, carencias de presencia, carencias de atención, de escucha activa, en fin, muchas cosas. Y esto le sumas, en algunos casos, donde existe que hay un poder adquisitivo bueno o mayor al de otros, pues de ahí, claro, se agarran, porque entonces tienes estos casos prepotentes, ¿no? Donde creen que el dinero lo soluciona todo o que los recursos económicos están por encima de los valores humanos, ¿no? Entonces, ahí tienes estos factores desafortunados totalmente. No comulgo con nada de esto. La verdad a mí me da pues mucha tristeza estos niños, estas niñas jóvenes que hoy bulean de esta manera. La verdad es que qué triste porque pues y a ti si tu hija, tu hijo tiene estas acciones, pues ponles atención porque es una imagen de lo que tienen en casa, ¿no? Es una imagen, es una representación de lo que hay en casa. Entonces, los valores que tienen, las características que tienen, los comportamientos que tienen tus hijas, tus hijos afuera de tu casa, pues es la representación de lo que sucede en tu casa, ¿no? En temas de valores, en temas de agresividad, en temas de cualquiera de lo que vamos a platicar. Entonces, si tienes algún tema y no sabes cómo obtener recursos, y no digo económicos, recursos emocionales, recursos mentales, racionales, etcétera, para poder trabajar con tus hijos, tus hijas, pues escríbenos, te ayudamos para empoderar y buscar hacer algo respecto al bullying. Y también, por el contrario, si sabes y conoces que tu hija, tu hijo es buleador y quieres también modificar eso desde un punto de vista propositivo, también te ayudamos, podemos hacerlo. Al final del día, creo que las dos vistas o las dos partes tienen áreas de oportunidad y es válido poder trabajar con ambos, ¿no? Entonces, listo, ahí está mi opinión, recomendaciones alrededor del acoso escolar, enfocándonos al bullying. Cualquier otro tema al respecto, por favor, escríbenos, contáctanos en nuestras redes. Aquí estamos para ayudarte. Cuídate mucho. Excelente tarde, noche, día. Nos vemos pronto, rompiéndola con Carlos.